En un año donde la bolsa no para de subir y los principales índices están cerca de sus máximos, es fácil pensar que esto siempre es así, cuando no es verdad. Es por esto que te comparto los 7 errores más comunes al momento de invertir. Parte 1. Conocer esta información te ayudará mucho al momento de decidir si es mejor comprar una acción o es más sensato vender. Arranquemos con el consejo número 1, no recortar posiciones. Para los que estaban en bolsa en 2020 y 2021, deben recordar muy bien que esos años todo subía. Podrías casi comprar cualquier acción y esperar una rentabilidad. Lo que ocurrió después en el 2022 fue que muchos inversores, incluso con ya ganancias del 100, 50 hasta el 25%, nunca recortaron sus posiciones, pensando que la subida era perpetua, lo que les ocasionó grandes pérdidas por no saber cuándo declarar victoria. Podemos evitar este error si antes de comprar las acciones identificamos cuánto es el retorno que esperamos de las mismas. Tener una cartera muy centralizada. Al momento de invertir tenemos que identificar en qué sectores estamos colocando nuestro capital. Un error muy común es comprar muchas acciones de un solo sector. Ejemplo, puede ser que te guste la tecnología y que tu portafolio esté compuesto por un 80% de acciones tecnológicas. Pero mañana sale una noticia que dice que existe una burbuja en la tecnología y todos corren a vender sus acciones. Tu portafolio se va a derrumbar, e incluso más rápido que el mercado en general, obligándote a asumir un gran porcentaje de pérdidas. Así que mucho cuidado con ese error. Siempre revisa cómo está compuesto tu portafolio y no lo sobrecargues de un solo sector. Comprar acciones por modas. Hace un mes atrás todos los noticieros, periódicos de inversión e incluso canales de YouTube hablaban de invertir en acciones de inteligencia artificial. Recordemos que cuando ya algo llega a los medios, quizás ese tren se nos fue. Cuando comenzamos en este mundo muchas veces nos dejamos llevar por el Twitter o los grupos de amigos y compramos una acción sin siquiera revisar si esta genera beneficios o si se encuentra a múltiplos muy elevados. Cuídate de no comprar acciones por impulso y menos por modas. Quedarnos sin liquidez. Este es un error que muchos cometemos cuando empezamos a operar en bolsa. Queremos tenerlo todo invertido sin prepararnos por si el mercado de valores cae con fuerza o se abre una oportunidad en alguna acción. Warren Buffett menciona que siempre existirá momentos en los que lloverá oro, y es allí donde tenemos que estar preparados para comprar. Un consejo que siempre dan los economistas es tener un 15 o un 20% en efectivo, por si surge un momento de compra. Otro punto válido es ver las valuaciones. Si volvemos al punto 1 que nos dice que debemos recortar posiciones y vemos que todo está en máximos, esas ganancias nos pueden ayudar a aumentar nuestro efectivo. No tener una estrategia de inversión. Este es otro error clásico. Al iniciar en bolsa muchas veces empezamos a comprar acciones inmediatamente, sin detenernos a pensar qué estrategia de inversión se adapta más a nuestro perfil. Esto ocasiona que perdamos dinero y nos retiremos de la bolsa. Estrategias las hay de todo tipo. Invertir a corto plazo o a largo plazo, en acciones de crecimiento o de valor, operar acciones, ETFs o criptos. Es necesario que puedas hacer esta evaluación apenas arrancas en este mundo, porque te ayudará a no asumir demasiados riesgos sin sentido. Para esto tengo un video que te dejaré al final, que habla sobre cómo invertir tus primeros $1000 en bolsa. Si deseas información diaria como esta, no olvides suscribirte y recuerda revisar los links que tenemos en la descripción del video. Abusar del apalancamiento. El apalancamiento no es malo. El error es abusar y no medir el riesgo que trae apalancarse demasiado. Muchas veces los inversores con poca experiencia utilizan esta herramienta, la cual es brindada por la mayoría de los brokers, solo mirando las posibles ganancias si todo sale bien y ¡boom! El mercado se cae y lo pierdes todo. Recordemos que así como las ganancias se multiplican por 2, 3 y 5, asimismo lo harán las pérdidas. Comprar en máximos. La paciencia es una de las principales virtudes de este negocio y si eres nuevo tienes que dotarte de ella. Sí, lo sé, hay acciones que nos parecería ya comprarlas, ejemplo, Nvidia, Apple o Tesla, pero ¿qué tienen en común todas estas acciones? Es que ya se encuentran a múltiplos muy exigentes y tienen más posibilidades de caer que de seguir subiendo. Siempre antes de comprar, evalúa la valoración a la que se encuentran las empresas. Esto te ayudará mucho a no meterte en acciones que pueden estar en rojo por varios meses en tu portafolio, quitándote oportunidad de compra en otras acciones con mejores múltiplos. Cuídate de eso. Si llegaste hasta aquí, cuéntame qué otros errores cometiste al momento de empezar en bolsa. Regálame un like. Gracias por este video y no olvides suscribirte.